Continuaremos con los ejercicios del libro que estábamos viendo ayer. Como les estaba comentando, yo estoy escogiendo ejercicios del libro de Física Volumen 1 de la con los autores Resnick, Holliday y Kane. Solamente que les estoy variando los datos de entrada para no hacerlos totalmente iguales. Entonces tendríamos el siguiente ejercicio. Y nos dice, para el siguiente ejercicio nos dicen que la ecuación de onda transversal que se desplaza por una cuerda muy larga está dada por la voy a escribir por y, que puede que depende del espacio en x y del tiempo t, que es igual a 0.65 metros, 0.65 metros por el seno de 1.5 pi, de 3 medios de pi, que sería lo mismo, 3 medios de pi por x, de 3 medios de pi por x, más 5.6 pi, más 5.6 pi, más 5.6 pi por tiempo. Ahí está. Muy bien. Entonces nos piden calcular la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad, la dirección de propagación de la onda y la velocidad transversal máxima de una partícula de la cuerda. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, el número de onda K es aquel coeficiente constante que estaría multiplicando a x. En este caso, el número de onda K es igual a 3 medios de pi radianes por metro. Mientras que la frecuencia angular omega es aquel coeficiente constante que está multiplicando. Permítanme, hago este libro a un lado para que haya más espacio. Ya está. Entonces, mientras que la frecuencia angular omega sería aquel coeficiente constante que está multiplicando al tiempo t. En este caso tendríamos que la frecuencia angular omega es igual a 5.6 pi radianes por segundo. Como ustedes se podrán dar cuenta, ahora tanto el número de onda K como la frecuencia angular omega se están expresando en términos de pi, como las unidades de medida del número de onda K y de la frecuencia angular omega están en términos de los radianes. Para el número de onda K, radianes entre metro; para la frecuencia angular omega, radianes entre segundo. Entonces manejaríamos pi como 3.1416. De hecho, ustedes lo pueden escribir también para este ejercicio en particular, el número de onda K como 3 medios por 3.1416, que me da 3 entre 2 por 3.1416, 4.712 radianes por metro. Mientras que la frecuencia angular omega sería igual a 5.6 por 3 por pi, que en este caso es igual en radianes a 3.1416, 5.6 por 3.1416, que me da 17.59 radianes por segundo. El número de onda K es igual a este número de onda K. Esta frecuencia angular omega es igual a esta frecuencia angular omega. Lo único que estoy haciendo es dejarla, en las primeras expresiones las dejo en términos de pi. En las segundas expresiones ya he multiplicado pi por los coeficientes constantes que les corresponden para cada uno de los casos. Y ustedes dirán, ¿cuál es la mejor forma de escribirla? Si como está en los segundos enunciados o como está en los primeros enunciados en términos de pi. Yo considero que la mejor forma es dejarlo como están en los primeros enunciados, en términos de pi. ¿Y eso por qué? Porque si a ustedes les dicen del resultado en radianes, lo único que tienen que hacer es multiplicar el resultado por 3.1416. O que les pidan del resultado en grados, que eso no es muy común para el número de onda K y la frecuencia angular omega. Bueno, casi nada común.
Si les llegaran a preguntar eso, que no estoy seguro que no lo van a hacer, solamente tendrían que multiplicar 3 medios por 180 grados y 5.6 por 180 grados. Pero considero que sí, en efecto, gracias a esas razones, es mejor dejarlo expresados el número de onda K y la frecuencia angular omega en términos de pi, cuando, como dato de entrada, ya se los están dejando expresados en términos de pi. Entonces yo voy a trabajar con el número de onda K y con la frecuencia angular omega expresados en términos de pi. Muy bien, me están pidiendo como dato que quiere el problema que nosotros calculemos la longitud de onda. La longitud de onda sería igual a 2pi entre el número de onda K. En este caso sería 2pi entre 3 medios de pi. Entre 3 medios de pi. Y aquí ustedes pueden ver una de las conveniencias de dejar expresado el número de onda K en términos de pi. Porque si ya nos lo dan en términos de pi, entonces en el momento de obtener datos como la longitud de onda, lo único que es igual a 2pi entre el número de onda K, lo único que tenemos se simplifica porque la división nos daría pi entre pi 1. Y ya solamente se tiene que aplicar la ley del sándwich a 2 entre 1, que es igual a 2 entre 3 medios. Por lo que el número de onda K sería igual a, aplicando la ley del sándwich, 2 entre 2, 4 tercios. 4 tercios de metros. Y esa sería la longitud de onda. Me deja en checo que no haya faltado algún detalle. Pi entre pi es 1, muy bien. 2 por 2 es 4. Ya está. Sí, esta es la longitud de onda. Ahora, y recuerden, yo ya no coloqué los radianes por metro en esta posición porque nos deben recordar que las unidades de medida no se suelen poner durante el proceso, no se suelen colocar durante el proceso matemático para no confundir las unidades de medida con variables y ahorrar espacio. Pero ya se colocarían de nuevo las unidades de medida en los resultados finales. Y estamos manejando en metros, radianes entre metros, radianes entre segundo, en unidades del sistema internacional, lo cual obviamente nos daría una longitud de onda que también se expresa en unidades del sistema internacional, en este caso de longitud, que son los metros. Ahora yo puedo obtener la velocidad de la onda. La velocidad de la onda sería igual a la frecuencia angular entre el número de onda K. En este caso, la frecuencia angular es igual a 17. De una vez lo voy a poner en términos de pi para que sea diferente. Casi nunca lo hacemos en términos de pi. Los voy a colocar la frecuencia angular omega y el número de onda K en términos de pi. También lo puedo hacer ya cuando pi haya multiplicado estas cantidades, pero como casi nunca lo hago así, siempre es bueno variar. Entonces se va a obtener obviamente el mismo resultado. Pero como les digo, son diferentes formas de llegar al mismo resultado y es bueno ver varias formas para llegar a un mismo resultado. Entonces la frecuencia angular omega es igual a 5.6 pi. 5.6 pi radianes entre segundo. Entre el número de onda K, que es igual a 3 medios de pi. Radianes entre metro. Y tendría pi entre pi es 1. Entonces tendría que la velocidad es igual a 5.6 entre 1.5, lo cual me da 5.6 entre 1.5, lo cual me da 3.73 metros por segundo. Metros por segundo. Ya está. Ahora, ¿qué más me falta? Ya tengo la velocidad, ya tengo la longitud de onda. ¿Puedo obtener la frecuencia? Sí, puedo obtener la frecuencia. La frecuencia, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De tal manera que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda. Entonces yo tendría una velocidad de 3.73 entre la longitud de onda de 1.33 metros, porque 4 entre 3 es 1.33, bueno, entonces la frecuencia sería igual a la velocidad 3.73 entre 1.3333, lo cual me da
2.79 Hz o 1 entre segundo. 2.79 Hz o 1 entre segundos. Ahora, ¿en qué dirección viaja esta onda? Como aquí tenemos un signo positivo, la dirección en la cual viaja esta onda es hacia la izquierda. La onda viaja hacia la izquierda. Recuerden, cuando aquí tenemos un signo negativo, la onda viaja hacia la derecha. Cuando aquí tenemos un signo positivo, la onda viaja hacia la izquierda. O lo que es lo mismo, la dirección en la de x negativa o la dirección en la que x decrece. ¿Qué más? Y de nuevo, haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el último problema de la sesión pasada, la sesión de ayer, yo voy a obtener la rapidez máxima que llevan a cabo las partículas del medio cuando se mueven hacia arriba y hacia abajo a medida que la onda se propaga a través de la cuerda. Entonces nosotros sabemos que busco mi pluma roja para que esto sea. Aquí está. Entonces sabemos que aquí tenemos una onda transversal moviéndose a lo largo de una cuerda que se extiende a lo largo del eje X. El movimiento de las partículas del medio, es decir, de las partículas de la cuerda, es de arriba hacia abajo. Y este movimiento de las partículas de la cuerda se lleva a cabo de arriba hacia abajo a medida que la onda se propaga de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso es de derecha a izquierda. Yo quiero calcular la rapidez máxima con la cual se desplazan a lo largo del eje Y las partículas que constituyen a la cuerda. Entonces yo tengo la expresión que me permite saber la posición de las partículas de la cuerda a lo largo del eje Y. Si yo derivo la posición con respecto al tiempo, obtengo la velocidad de las partículas de la cuerda a lo largo del eje Y, lo cual obviamente me interesa y necesito conocer. Entonces yo tendría yo voy a reescribir la expresión Y, que depende del espacio en X y del tiempo T, es igual a 0.65 a 0.65 por el seno de 3 medios de pi por el seno de 3 medios de pi por el seno de 3 medios de pi por x más 5.6 pi por t más 5.6 pi por t más 5.6 pi por t. ¿Está? Entonces voy a derivarlo con respecto al tiempo. Y es una derivada parcial. Porque recuerden, como el espacio en X y como la Y depende de las variables, de dos variables, siendo una el espacio en X y siendo la otra el tiempo t, entonces si quiero hacer la derivada con respecto al tiempo, esta tendría que ser una derivada parcial. Entonces la derivada parcial con respecto al tiempo de la posición en Y de las partículas del medio a medida que la cuerda se propaga a través a medida que la onda se propaga a través de la cuerda es igual a derivado del seno, es el coseno de 3 medios de pi más 5.6 pi por x más 5.6 pi por t. Y ahora tengo que multiplicar el 0.65 y esta función coseno, por la derivada parcial con respecto al tiempo del argumento, que en este caso es 5.6 pi por 5.6 pi. Ya está. Entonces la velocidad, la velocidad máxima sería igual a la amplitud de esta función senoidal. La amplitud
de esta función senoidal o cosenoidal es igual al producto de 5.6 de 5.6 pi por 0.65, lo cual me da, y pi lo expreso en términos de los radianes, porque en términos de radianes es como manejamos pi cuando es parte del argumento de la función, ya sea coseno o seno, lo que me daría 5.6 por 3.1416 por 0.65, que me da 11.43 metros por segundo. 11.43 metros por segundo. Y esta es la rapidez máxima de las partículas del medio que se mueven hacia arriba y hacia abajo a lo largo del eje Y a medida que la onda transversal se propaga a lo largo de la cuerda. Muy bien. Y muchas veces, tanto rapidez como la velocidad los manejan estos conceptos de forma indistinta, como si se tratara de lo mismo. Aunque siendo más específicos y más estrictos en esto, la rapidez es la distancia con la cual una partícula, la rapidez es la distancia que una partícula cubre en una determinada cantidad, en un determinado intervalo de tiempo, mientras que la velocidad es la rapidez, pero considerando también la dirección. Siendo estrictos, esta sería la rapidez, y la dirección y la velocidad ya se podría dar si me dieran un tiempo para el cual yo podría calcular el signo que me daría para el valor que se encuentra entre menos 1 y 1, la función coseno, una vez que pueda definir claramente a partir de un argumento de igual a un coeficiente constante de dicho valor, es el signo que les estoy mencionando, porque el signo es lo que nos permite saber la dirección del movimiento de las partículas, de la velocidad de las partículas del medio a medida que la onda se propaga a través de la cuerda. Entonces, en sentido estricto, esta es solamente la rapidez, porque no he asignado una dirección que sigue la partícula a medida que la partícula del medio, en este caso la partícula de la cuerda, a medida que se desplaza hacia arriba y hacia abajo a lo largo del eje Y. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio dice... Dice, una onda con una frecuencia de 513 Hz. Una onda con una frecuencia de 513 Hz. O lo que es lo mismo, 513, 1 en 3 segundos. Tiene una rapidez de 285 metros por segundo. Tiene una rapidez, de hecho me gusta llamarle velocidad, aunque yo no le asigno de una dirección a esta rapidez. Muchas veces lo llamamos velocidad por costumbre, por simplicidad, y porque se entiende que en sí estamos hablando de una rapidez cuando no le asignamos dirección, a pesar de que mencionemos velocidad. En este caso, rapidez o velocidad de 288 metros por segundo. 288 metros por segundo. Y me menciona a qué distancia se encuentran como dato que quiere obtener este ejercicio, dice que este ejercicio quiere saber a qué distancia, le voy a poner distancia igual a qué distancia, lo que quiere saber. Se encuentran dos puntos de la onda cuya fase difiere 63 grados. Dos puntos de la onda cuya fase difiere 63 grados. Ya está. Entonces tenemos esta primera incógnita. Yo tengo entonces una onda senoidal. Yo tengo una onda senoidal.
Aquí yo tendría 0 grados. Y como fase tendría una fase de 0 grados, 0, 0, 0, 0, 0. Para una onda. Esperen, déjenme calculo. 0. No, aquí tendría una forma. Aquí sería 0. Aquí yo tendría. Sí. Aquí yo tendría 90 grados, por así decirlo. 90 grados. Entonces, yo el punto que difiere en fase 63 grados con respecto a este primer punto que tiene un ángulo de 90 grados, sería aquel punto de la onda donde el ángulo de fase es igual a 153 grados. Y yo quiero saber la distancia a lo largo del eje X o la distancia que se proyecta en el eje X. Que me permite dar la diferencia de encontrarme en el punto de la onda para el cual tenemos 90 grados y en el punto en la onda para el cual tenemos 153 grados. Porque yo quiero saber la distancia, la distancia de separación a lo largo del eje X que tiene uno de los puntos de la onda y que difiere con respecto al otro 63 grados. En este caso, el punto de la onda donde tenemos 90 grados difiere, tiene un ángulo de fase de 63 grados con aquel otro punto de la onda que tiene un ángulo de fase de 153 grados. ¿Quieres saber la distancia en X que existe entre estos dos puntos? De tal forma que aquella función que me permite conocerlo es si yo analizo la función que me permite definir la variación senoidal de la onda, que como nosotros ya sabemos es y igual a y subíndice m por el número de onda k por x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t. Pero como este análisis lo puedo hacer cuando el tiempo sea igual a 0 para simplificar el análisis. ¿Y por qué? Porque cuando yo tomo el tiempo t igual a 0, simplifico el análisis al seno del número de onda k por x. Y yo estoy analizando la distancia de separación entre estas dos ondas, considerando que la onda para este análisis lo mantenemos fija. Es decir, para ambos puntos la onda no se ha desplazado porque los estamos considerando en el mismo instante de tiempo cuando t es igual a 0. Con lo que mi análisis se reduce al seno del número de onda k por x. El seno del número de onda k por x. Muy bien. Y como yo les había comentado, quiero saber la distancia de separación que se proyecta a lo largo del eje X entre el punto de la onda para el cual tenemos 90 grados y el punto de la onda para el cual tenemos 153 grados. Porque quiero saber la distancia que se proyecta a lo largo del eje X de dos puntos que difieren entre sí un ángulo de 63 grados. Entonces yo tendría que en primera instancia el argumento de la función seno es igual a 90 grados. Pero nosotros estamos manejando el número de onda k en radianes, con unidades de medida de radianes entre metro. Por lo tanto, yo tengo que igualar el argumento de la función seno, que es igual al producto del número de onda k por el espacio en x, a 1/2 de pi, que sería la forma en la cual yo generalizo 90 grados. Entonces tendría el número de onda k. Lo que me faltaría conocer es el número de onda k para poder saber la posición en x para la cual yo tengo un ángulo de fase de 90 grados, o lo que es lo mismo, 1/2 de pi. Entonces la frecuencia me la están dando 513 Hz o 513 1 entre segundos. La velocidad de la onda me la están dando a medida que ésta se propaga a lo largo del eje X, que es de 288 metros por segundo. Entonces yo puedo obtener la longitud de onda porque, entonces la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De tal manera que yo puedo conocer la longitud de onda, que sería igual a la velocidad entre la frecuencia. La velocidad entre la frecuencia, lo cual me daría una velocidad de 288 metros por segundo entre una frecuencia de 513 Hz, lo cual me da 0.56 metros por segundo. 0.56 metros por
segundo. Ya está. Ahora puedo obtener el número de onda K. El número de onda K es igual a 2pi entre la longitud de onda. 2pi entre la longitud de onda. ¿Sí es esto? A ver. Sí, 2pi entre la longitud de onda. Y de hecho, yo puedo, como se hizo en el ejercicio anterior, dejar expresado el número de onda K en términos de pi. Cuando yo divido 2 entre la longitud de onda, que en este caso es igual a 0.56 por pi. Y esto me daría un número de onda K igual a 2 entre 0.56, 2 entre 0.56, que me da 3.57 pi, porque multiplica a pi, la división de 2 entre 0.56 radianes entre metro. Ya está, ya tengo los radianes. Ahora sí, ya puedo sustituir esta cantidad en este punto. Y tendría que el número de onda K es igual a 3.57 pi por x, lo cual es igual a 1/2 de pi. Entonces x, para que el x, si despejo x de esta expresión, obtengo la posición en x para la cual tengo un ángulo de fase para la onda de 90 grados. Y tendría x es igual a 1/2 de pi entre 3.57 pi. Y esto me daría igual a pi entre pi es 1. 1/2 es 0.5. 0.5 entre 3.57. Lo cual me da 0.14 metros. 0.14 metros. 0.14 metros. Ahí está. 14 metros. Ahora yo voy a hacer lo mismo, pero ¿cuándo? Cuando el número de onda K por X sea igual al ángulo de fase cuando este es igual a 153 grados. ¿Por qué? Porque busco la posición en X. Ahora busco la posición en X para la cual yo tendría al multiplicar esa X por el número de onda K 153 grados. Dado que yo obtuve la posición en X para el cual dicho valor de X por el número de onda K nos dio igual un ángulo de fase de 90 grados. Como yo busco la distancia de separación que se proyecta a lo largo del eje X entre estos dos puntos con esos ángulos de fase, y yo ya obtuve el primer punto para el cual yo tengo un ángulo de fase de 90 grados, ahora busco el segundo punto para el cual yo tengo un ángulo de fase de 153 grados, que me lo permitiría saber en la expresión que es igual al producto del número de onda K por X igual a este ángulo de fase, que por comodidad también lo voy a dejar expresado en términos de pi. Entonces yo tendría lo siguiente, aquí ya no tengo espacio, voy a continuar en la siguiente página. Yo tendría que el número de onda K por X es igual a 153 grados, pero a mí me conviene, como el número de onda K está dado en radianes, tiene unidades de medida de radianes entre metro, lo que a mí me conviene es expresar este ángulo de fase en términos de pi, por lo que yo dividiría, para expresar un ángulo de fase expresado en grados en términos de pi, lo que tengo que hacer es dividir 153 entre 180. Me daría 0.85. En este caso, 0.85 pi. 153 grados es igual a 0.85 pi. ¿Cómo confirman que hicieron bien su operación? Porque harían el producto. Pi a que es igual en grados. Esto ustedes ya lo han visto, ya los han estado viendo este semestre en variable compleja o desde el semestre anterior en ecuaciones diferenciales. Pi en grados es igual a 180 grados. Entonces, 180 por 0.85 me daría, 180 grados por 0.85 me daría los 153 grados que tengo aquí. Así confirmo que en efecto esta expresión es la misma que esta. Y que en radianes sería igual, si ustedes quisieran este producto expresado en radianes, sería 0.85 por 3.1416 radianes. Pero bueno, ahora sí, yo puedo saber el valor en X para el cual yo tengo un ángulo de fase de 135 grados al despejar X de esta expresión.
al despejar x de esta expresión y me daría. Entonces x sería igual para este caso a 0.85 pi entre el número de onda k, que es igual a 3.57 pi. Para este caso en particular es igual a 3.57 pi. Yo tendría entonces una posición en x igual a 0.85 entre 3.57, porque pi entre pi es 1, entonces solamente me queda 0.85 entre 3.57, lo cual me da 0.23 metros. 0.23 metros. Ahora, por lo tanto, yo ya sé la posición en x para la cual tengo un ángulo de fase de 90 grados, que es igual a 0.14 metros. Yo ya sé la posición en x para la cual tengo un ángulo de fase de 153 grados, la cual es una x igual a 0.25 metros. De tal manera que puedo saber la distancia de separación que se proyecta a lo largo del eje x de un punto con un ángulo de fase de 153 grados y un punto con ángulo de fase de 90 grados, sabiendo que la diferencia de fase entre estos puntos es de 63 grados, tal y como lo quería el problema. Saber la distancia de separación a lo largo del eje x de dos puntos que tenían entre sí un ángulo de fase de 163 grados. Lo único que tengo que hacer es llevar a cabo la diferencia entre estas posiciones para saber la distancia que existe entre ambos puntos. Y yo tendría 0.23 menos 0.14, lo cual me da 0.23 entre 0.09 metros. 0.09 metros. Y como es una cantidad pequeña, a algunos libros les gusta expresarlo en centímetros. En este caso serían 9 centímetros. Muy bien, ¿qué más falta? A ver, ya. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ok, si no quedan dudas, preguntas, ahorita me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.